cordial saludos y sean bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestra asignatura Español Literatura octavo grado. Ha transcurrido una semana desde nuestro encuentro anterior y me llena de satisfacción saber que pudieron trabajar en los ejercicios y actividades que les orientamos para que ejercitaran el contenido que tratamos en esa emisión. Es por eso que si ya están listos, les presento las temáticas que abordaremos en la jornada de hoy. La primera parte de la clase la estaremos dedicando a la lectura y comprensión de textos líricos. Es válido recordar que cuando estudiaron con sus profesores en la unidad número 2, conocieron que los grandes géneros literarios son el épico, el lírico y el dramático. En el caso del género épico, es un género narrativo, porque el prefijo epos significa narrar, contar, y dentro de este género estudiaron cuentos como Esa boca y La puerta condenada. La forma elocutiva que predomina en este género literario es la narración. El género dramático es otro de los géneros que ustedes estudiaron y es el género de la representación. Se representan obras y tiene como fin un escenario. La forma elocutiva que predomina en este género es el diálogo y la obra artística que estudiaron es Santa Juana de América. En el día de hoy estaremos estudiando el género lírico, que es donde el autor expresa sus sentimientos más íntimos. En este género se trata el amor en todos sus aspectos y otros sentimientos que el autor también desea expresar. Generalmente son poesías. En el segundo momento de la clase estaremos dando tratamiento al adverbio, que es una clase de palabras del tercer rango. Y digo esto porque es un modificador de modificadores, porque el adverbio modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. A continuación les presentaremos las páginas de sus libros de texto donde aparece el contenido relacionado con el género lírico. Lo pueden encontrar en sus libros de texto en las páginas 117 a la 119 y los ejercicios aparecen en la sección Ejercita lo estudiado, que se encuentra en las páginas 129 a la 139 de sus libros de texto. Ahora los invito a localizar un texto que aparece en sus libros y lo vamos a leer y a analizar. De inmediato les presento la información para que puedan localizar el texto. El texto aparece en el ejercicio número 8, específicamente en el inciso B de la página 136 del libro. Aunque el texto está en sus libros, también se los presentaremos en pantalla. Por eso, si ya están listos para escuchar el texto, se los leo, se los presento y se los leo de inmediato. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, Padre profundo, tu cabellera de plata. Seguramente este texto les ha gustado tanto como a mí, que soy un fiel lector de la obra martiana. A continuación les presentaremos un grupo de interrogantes y de actividades que les daremos un tiempo para que las puedan precisar en sus libretas, pues seguidamente realizaremos el análisis del texto a partir de estas actividades. La primera actividad está dirigida a si existen palabras en el texto de dudoso significado. Les pedimos las anoten en sus libretas y determinen el significado por el contexto o consulten el diccionario. También les preguntamos quién es el autor del texto y ante qué tipo de texto estamos, si es un texto literario o no literario, y cuál es el tema esencial de estos versos. También les preguntamos cuántas estrofas y versos integran el texto que estamos trabajando. Les pedimos que extraigan del texto un recurso expresivo del lenguaje literario, que lo clasifiquen y lo interpreten. También les preguntamos qué sentimientos de Martí están presentes en el poema y qué expresiones del texto te permitieron identificar ese sentimiento.
les preguntamos en la próxima lámina que tienen en pantalla qué significación tienen en esas expresiones los adjetivos utilizados y a quién se dirige Martí en estos versos para expresar sus sentimientos. También les preguntamos qué mensajes están implícitos en esos versos y que deben ser considerados por los niños. También le estamos orientando que escriban un párrafo donde expresen los sentimientos que ha provocado en ti la lectura de este poema. En esta actividad insistimos en los aspectos que ustedes saben deben considerar a la hora de construir un texto, que deben lograr la unidad en el texto, la calidad y la suficiencia en las ideas, el ajuste al tema, la ortografía, la caligrafía, el margen, la sangría, entre otros indicadores que seguramente sus profesores en las clases de construcción textual les han insistido. Si no les dio tiempo copiar todas las actividades, no se preocupen, porque a continuación realizaremos el análisis del texto e iremos retomando cada una de esas interrogantes. Les pido que observen detenidamente el análisis que vamos a realizar, que vayan copiando lo que no les haya dado tiempo y que sigan el texto a través de su libro y si no, a través de la pantalla, porque también lo mantendremos fijo en pantalla. Si ya están listos, comenzamos entonces. En el texto no existen palabras que les pudieran provocar dificultad y eso es algo que seguramente coinciden conmigo a la hora de comprender este texto. Pero esta es una actividad que nunca dejamos de orientar porque es vital para comprender textos. El autor del texto es nuestro José Martí y estos versos forman parte de su colección de versos sencillos, que son un total de 46. En los versos sencillos hay rima sonante, excepto el poema 45, que es el único que no tiene. Sus versos son considerados libres o blancos y está dedicado a los héroes de la guerra de 1868. Y este es un poema que estudiarán en otros grados. También deben conocer que esos versos corresponden a los versos sencillos número 6, en los que Martí recuerda aspectos familiares. Pero en esta ocasión solo estamos trabajando con la estrofa que aparece en sus libros de texto, la que ustedes localizaron en el inciso B del ejercicio 8. No obstante, insistimos en que los versos sencillos número 6 constan de 3 estrofas y en el cuaderno martiano número 2 de secundaria básica pueden encontrar el poema íntegramente. Estamos, desde luego, ante un texto literario, porque hay belleza en el lenguaje y el lenguaje se ha empleado de manera artística. También les preguntábamos cuál es el tema esencial de estos versos. Pues lógicamente el tema de estos versos es el amor al Padre. También insistíamos en cuántas estrofas y versos integran el texto que estamos trabajando. Seguramente que ustedes consideran que está compuesto por una estrofa y 4 versos, porque recuerden que los versos se identifican por lo expresado en cada línea y la estrofa es la agrupación de los versos. Las estrofas se clasifican atendiendo al número de versos, por eso decimos que la décima es la estrofa compuesta por 10 versos. Este es un contenido que estudiaron en 7º grado y que en 8º continuaremos profundizando. También les pedimos que extrajeran del texto un recurso expresivo del lenguaje literario, que lo clasificaran y lo interpretaran. Seguramente están de acuerdo conmigo en que el recurso expresivo es tu cabellera de plata y lógicamente que es una metáfora. El cabello no puede ser de plata, pero cuando expresamos esto, suponemos o imaginamos que el pelo es blanco. Por tanto, podemos inferir la edad que tiene el padre de Martí.
Por esta expresión pudiéramos pensar que se trata de una persona mayor o anciana, es decir, estamos analizando un texto lírico y en este tipo de texto el autor expresa sus sentimientos todo el tiempo. Observen que los sentimientos de Martí que están presentes en el poema son el amor y el respeto hacia su padre, y las expresiones del texto que nos permiten identificar esos sentimientos son una memoria grata y padre profundo. Pero pensemos, ¿por qué memoria grata y por qué padre profundo? Pues memoria grata porque tuvo recuerdos muy gratos durante su infancia sobre su padre. Y esto es algo que pudimos apreciar en la película Martí, el ojo del canario. Vimos que aunque el padre de Martí tenía un carácter fuerte, siempre fue un buen padre, demostró todo el tiempo el amor hacia sus hijos y fue un hombre muy cumplidor de sus deberes y muy honesto. Insisto en que para comprender textos debemos apoyarnos en los conocimientos previos que tenemos de cada aspecto, como es lo que conocemos de la vida de José Martí y de sus relaciones con sus seres más queridos. También les preguntábamos a quién se dirige Martí en estos versos para expresar sus sentimientos. Pues Martí se refiere en estos versos al Padre, está hablando con el Padre. No es un sentimiento que él da a otra persona para que se lo exprese a su Padre, sino que él mismo lo hace. De ahí el empleo del sintagma nominal Padre profundo, que lo pueden observar en el texto y que está haciendo función de vocativo. El mensaje que está implícito en esos versos y que deben ser considerados por los niños es el respeto por los padres y los ancianos. Y hasta aquí el análisis que hemos realizado de este texto a partir de las interrogantes y las preguntas que les presentamos anteriormente. Como estamos comprendiendo textos del género lírico y este es un contenido muy importante del octavo grado, a continuación les precisamos las características de este género literario. Las características del género literario, del género lírico, las pueden encontrar en las páginas 117 a la 119 de sus libros de texto. En el género lírico, él expresa la forma de pensar, o sea, a través de él se expresa la forma de pensar y sentir personal del poeta, tiene un carácter subjetivo, se utiliza un lenguaje poético sugerente y existe libertad en los temas que se tratan. A continuación te presentamos los textos del género lírico que seguramente trabajaron con sus profesores, pero nosotros insistimos en presentárselos para que continúen su estudio y profundización desde casa. Observemos. Te sugerimos el texto Canción del Pirata que aparece de las páginas 120 a las 122 del libro de texto y el ejercicio 2, páginas 129 a las 130. También te proponemos el texto Por esta libertad que aparece en las páginas 122 y 123 del libro. Y te sugerimos el ejercicio 3, páginas 131 y los ejercicios 4 y 5, páginas 131 y 132 del propio libro de texto. También te proponemos que leas y estudies en el texto A&D que aparece en las páginas 132 y 133 del libro de texto y realices el ejercicio 6, páginas 132 a la 134 de tu libro de texto.
te sugerimos también que localices en tu cuaderno martiano, o sea, el cuaderno martiano parte 2 correspondiente al nivel educativo secundaria básica, los versos sencillos de José Martí que allí se proponen para los estudiantes de este nivel de enseñanza y que disfrutes de su lectura. Te presentamos esta información para que la puedas precisar. Aparecen las páginas 67 a la 92 del cuaderno martiano, los versos sencillos que te sugerimos para que leas, disfrutes su lectura y aprecies las características del género que estamos estudiando. En la emisión de hoy también dijimos al inicio que estaríamos tratando un contenido gramatical. Se trata del adverbio, que es el que explicaremos a continuación. El adverbio es una clase de palabras del tercer rango, como dije al inicio, porque es un modificador de modificadores. Y digo esto ¿por qué? Porque el adverbio modifica al verbo, modifica al adjetivo y a otro adverbio. En el libro de texto aún aparece como parte de la oración, pero los estudios más contemporáneos sobre la gramática española ya lo nombran como categoría gramatical o clase de palabra. A continuación te presento las páginas del cuaderno complementario donde puedes encontrar este contenido. El contenido aparece en las páginas 64, 65 y 66 del cuaderno complementario, que es otra de las bibliografías que ustedes disponen para estudiar desde casa. A continuación les presentaremos 3 oraciones. Les pedimos que las copien en sus libretas y que sigan conmigo el análisis que realizaremos de cada una de ellas para explicar el adverbio. La primera oración expresa: ayer terminó la actividad demasiado pronto. Observen, ¿qué palabras están expresando en esa oración? Tiempo, cantidad y negación. Observen que tenemos ayer que expresa tiempo, demasiado, cantidad y pronto que expresa tiempo. Pero esas palabras, ¿a quién están modificando? Observen que en la primera oración el adverbio de tiempo ayer está modificando a terminó, que es el verbo. Vamos a observar cuándo terminó la actividad y responde demasiado pronto. Ahí tenemos 2 adverbios, demasiado y pronto. Podemos determinar cuándo terminó y pudieran decir que pronto, pero no, terminó demasiado pronto. Demasiado modifica a pronto y pronto modifica a terminó. En la segunda oración tenemos el adverbio no, que expresa negación, y diariamente que está expresando el tiempo. Por tanto, diariamente es el adverbio de tiempo. No modifica a toda la oración, por eso es una oración enunciativa negativa. Y diariamente está modificando a la frase verbal dejaremos de estudiar. En la tercera oración tenemos el adverbio cantidad, que está modificando al adjetivo original. Seguidamente le presentamos qué es el adverbio para que lo puedan precisar en sus libretas. Como explicamos anteriormente, el adverbio indica circunstancia de tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación y duda. Es el modificador por excelencia del verbo, pero también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio. El adverbio es invariable, por lo que no admite morfemas de género, número ni grado. A continuación, también les presentaremos algunos elementos relacionados con los adverbios terminados en mente.
Los adverbios terminados en mente parten de un adjetivo al que se añade la terminación mente. Ejemplos: ágil, ágilmente; buena, buenamente. Estos adverbios terminados en mente son palabras de doble acentuación, por lo que se clasifican como palabras dítonas. Cuando el adjetivo del que proceden llevan acentuación gráfica, pues mantienen esa tilde en el lugar original. Los ejemplos que ofrecemos son fácil, fácilmente; último, últimamente. Y este contenido, o sea, estos elementos, los pueden encontrar en sus cuadernos complementarios, páginas 65 y 66. A continuación les presentaremos la clasificación del adverbio para que la puedan precisar en sus libretas. Como dijimos, existen adverbios de lugar, que son aquí, allí, ahí, acá, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, encima, debajo, detrás, delante, enfrente, fuera, afuera, adentro, dentro, donde. Adverbios de tiempo: ayer, mañana, hoy, ahora, tarde, pronto, todavía, aún, cuando, ya, después, luego y temprano. Y adverbios de negación: no, nunca, jamás, tampoco. Seguimos presentando otras clasificaciones del adverbio. Existen adverbios de modo, como en ellos tenemos bien, mal, así, adrede, despacio, rápido, recio, duro, fuerte, alto, bajo, como, y la mayoría de los terminados en mente. También existen adverbios de cantidad: más, menos, poco, mucho, casi, bastante, demasiado, tan, muy, solo, solamente, sumamente. Adverbios de afirmación, y dentro de estos tenemos sí, seguramente, ciertamente, siempre y también. Y adverbios que expresan duda, dentro de estos tenemos quizás o quizá, tal vez, acaso. A continuación les presentamos los ejercicios que le permitirán ejercitar este contenido relacionado con el adverbio desde casa. Te proponemos el ejercicio 1, que aparece en las páginas 69 y 70 del cuaderno complementario. El ejercicio 2, incisos D y E, páginas 70 y 71 del cuaderno complementario. Y además te estamos indicando que construyas 3 oraciones donde emplees adverbios de diferentes tipos.
Y hasta aquí nuestro encuentro televisivo de hoy, que lo estuvimos dedicando a la comprensión de textos del género lírico y al adverbio como categoría gramatical. Le insistimos que realicen las actividades que les hemos orientado, que profundicen en el contenido que trabajamos en la emisión de hoy y que cumplan, como siempre les insistimos, en las medidas higiénico-sanitarias, que son las únicas que nos van a ayudar a liberarnos de esta enfermedad que está azotando no solamente a nuestro país, sino también al mundo. Sean disciplinados, como siempre les digo, manténganse en casa, cumplan y pongan en práctica las medidas para el ahorro de agua y electricidad. Y bueno, nosotros nos estaremos encontrando en una próxima emisión para juntos disfrutar de este maravilloso tiempo televisivo dedicado a nuestra asignatura Español Literatura 8º grado. Hasta entonces, muchas gracias y mucha suerte.